mis amados hermanos, el Señor les bendiga, la gloria y la honra es para Dios. Es un placer estar con ustedes a través de esta señal, de este video. La gloria y la honra es para el Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Bendecimos a todos los hermanos, saludo especial al apóstol de Jesucristo, el hermano Julio Gabaza, allá en Lima, Perú, y a todos los miembros de la congregación, líderes, discípulos que están allí en medio de la iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Yo soy el apóstol Jorge Luis Urbina Mejía y quiero compartir un tema muy especial con ustedes. Vamos a hablar sobre el ministerio de los apóstoles. Es un tema muy importante, gloria a Dios, que hemos traído y que queremos enseñar, porque el Señor Dios Todopoderoso, el Dios bendito, está nuevamente restaurando el ministerio apostólico y queremos compartir con ustedes esta enseñanza. Gloria a Dios. Algunas personas hoy ponen en duda el ministerio apostólico y no creen actualmente en su vigencia. Incluso connotados miembros de la iglesia cristiana protestante afirman este hecho y ponen en duda la realidad del ministerio apostólico. Y en este sentido, pues la palabra de Dios es infalible, no la podemos poner en duda. Comencemos por decirle, gloria a Dios, en San Mateo, capítulo 28, 18 al 20, la palabra que el Señor dio a los apóstoles, gloria a Dios, cuando iba a ascender. El Señor le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por las naciones, id por el mundo y predicad la palabra de Dios, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Así dice la palabra de Dios. Entonces, primero que todo, tenemos que tener en claro lo importante, gloria a Dios, el mandato. El Señor dijo exactamente en San Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. El Señor dijo también: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Id y hacer discípulos. Id. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es alguien que es enviado. ¿Enviado por quién? Por nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Dicho de otra manera, ¿qué es un apóstol? Es un mensajero de Dios. Es un ministro de Dios que va delegado por Dios a cumplir un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Primero, enseñar el reino de Dios. Segundo, enseñar y predicar a Jesús el Cristo, para que las personas guarden todas estas cosas y aprendan de que Dios está allí en el cielo. Pues bien, el Señor enseñó todas estas cosas, enseñó sobre la potestad. Id y hacer discípulos. El Señor tiene todo el poder, es Dios, es Jesucristo, amén. Y Él ha dado la potestad a los apóstoles para que enseñen y guarden todos los mandatos, todo lo que Él había enseñado. El primer concepto que debemos tener claro es, primero que todo, la orden de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo: id a las naciones y hacer discípulos, enseñándoles estas cosas. Id es un verbo intransitivo que indica movimiento, acción, trabajo, dedicación. Moverse alrededor de lo que nos enseñaron para transmitir este conocimiento de las buenas nuevas del reino de Dios. Obedecer la orden. Eso es lo que hace un discípulo, obedecer. Los apóstoles fueron discípulos, fueron formados en el ministerio, ya estaban preparados. El Señor iba a ascender al cielo y ahora le estaba diciendo: lo que yo le enseñé a ustedes, los envío para que ustedes los enseñen a otros.
Y ya le dije, es un verbo transitivo que indica movimiento, acción y trabajo. La autoridad delegada por el Señor Jesucristo, gloria a Dios, es sinónimo de poder. Toda potestad me ha dado en el cielo y la tierra, que a su vez fue transmitida a los apóstoles y el conocimiento a sus discípulos. A su vez, un discípulo es aquel que es formado en la verdadera y sana doctrina de Jesús el Cristo. Es una persona que ha sido formada testamentariamente en lo escritural, en lo que el Señor les enseñó, para que ellos a su vez lo transmitieran a otros y estos a otros, y así sucesivamente hasta la palabra que ha llegado a nuestro tiempo. Amén. Y de esa forma se definió el canon del Nuevo Testamento, gloria a Dios, con fundamento en las enseñanzas del Señor Dios y Salvador Jesucristo, las vivencias de los apóstoles y las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, a su vez, un discípulo es aquel que es formado en la verdadera y sana doctrina escritural testamentaria, recibida de los apóstoles que recibieron de Jesús el Mesías, que la recibió del Padre Eterno. San Juan, capítulo 5, versículos 19 al 40. Un discípulo es aquella persona que recibe la enseñanza de un maestro, siguiendo y defendiendo las ideas, las doctrinas, haciendo apologéticamente de las enseñanzas, aprendiendo con fidelidad, confianza, para a su vez enseñar a otros. Por eso es que la doctrina testamentaria, especialmente la doctrina del Nuevo Testamento, es fiel a nuestro Señor Jesucristo, porque los discípulos de nuestro Señor pusieron en práctica las enseñanzas, y no solamente las enseñaron a otros, sino que las escribieron para que pudiese llegar a nosotros a través de la historia, del transcurso de la historia y del tiempo. Entonces, un discípulo es aquella persona que recibe enseñanza y también enseña a otro. Un discípulo cristiano se forma en la sana doctrina escritural y es equipado con fundamento en la palabra de Dios, enseñando y predicando a Jesús como el Cristo, el Mesías, el Rey ungido. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32, leemos: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Los discípulos de Jesucristo fueron testigos de Jesús. Amén. Y ellos recibieron la enseñanza. Luego vino el Espíritu Santo de Dios y les reveló todas las cosas que ya conocían, pero de una manera sobrenatural. Ellos obedecieron y nos las ponen en práctica a nosotros. El Espíritu Santo de Dios hoy está llamando discípulos, está haciendo discípulos y nos está enseñando todas estas cosas. Ahí los discípulos, a propósito de esto, y gloria a Dios por el Espíritu Santo, están los 12 apóstoles, gloria a Dios, que llamó nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, y el Espíritu Santo de Dios, si leemos en el libro de los Hechos, llamó a otros apóstoles a que fueran formados. Por ejemplo, el Señor se le apareció en el camino a Pablo y le dijo: es necesario para la obra. Pero después el Espíritu Santo de Dios dice: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra, a los cuales yo he escogido. Amén. Y así sucesivamente ellos formaron a Silas, a Timoteo, a Tito, gloria a Dios, y a otros miembros, a Apolos, que fueron también formados como apóstoles del Señor Jesucristo, y a su vez ellos formaron a otros. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 42, dice la palabra: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo. ¿Quién? Los apóstoles. ¿A dónde? En el templo de Jerusalén, antes del año 70, antes de que fuera invadido por el general Tito, del ejército romano, que posteriormente fue también
emperador romano. Entonces ellos predicaban en el templo, pero como ellos eran cristianos, tenían la doctrina cristiana, iban a las casas a enseñar y predicar a ¿qué? A Jesús como el ¿qué? El Cristo, el Mesías, el Rey ungido, el Dios Todopoderoso. Era una doctrina nueva, naciente, ¿verdad?, que necesitaba ser enseñada y predicada. Eso lo exponían los apóstoles de Jesucristo y también posteriormente los diáconos, cuando fueron escogidos, hicieron esta magnífica obra. La orden fue dada enseñándoles que guardasen todas las cosas, las que nos enseñó el Señor Jesús acerca del reino de Dios. No fábulas, no historia, no tradición, como se hace hoy en muchas iglesias, que enseñan fábulas, historias y tradiciones, cuentos, testimonios personales, menos lo que el Señor nos dijo que hiciéramos: enseñar y predicar el reino de Dios, enseñar y predicar a Jesús el Cristo. Eso es quien enseña, los apóstoles. Los apóstoles enseñan la verdadera y sana doctrina, no se salen del marco del Nuevo Testamento. Y el Señor Jesucristo dijo además que buscáramos en las Escrituras, ¿verdad?, que escudriñáramos en las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿De quién está hablando el Señor? ¿De cuáles escrituras? En ese momento no existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento. El Señor Jesús nos estaba diciendo que buscáramos en el Antiguo Testamento, donde habla de Él, dan testimonio de Él y a través de Él llegar a la vida eterna. No existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento. ¿Qué hacemos los apóstoles? Escudriñamos el Antiguo Testamento, buscamos a Jesucristo y enseñamos a Jesucristo, el yo soy de ayer, de hoy y por siempre y para siempre y por los siglos de los siglos. En cuanto al reino de Dios, bueno, el apóstol es enviado en persona, comisionado con algún encargo. Ese es el trabajo del apóstol, es un enviado, es un comisionado, un mensajero, en este caso de Dios, a predicar las buenas nuevas del reino de Dios. El apóstol de Jesucristo es enviado con el mensaje claro de predicar y enseñar las buenas noticias del reino de Dios, en cumplimiento a la gran comisión de San Mateo 28, 18 al 20 y San Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado será salvo, el que no será condenado, se va para el infierno. Así de claro. El Señor Jesús escogió 12 apóstoles para enseñarlos y estos a su vez enseñaron a otros, pero también comisionó y envió a 70. En el aposento alto fueron finalmente 120 que fueron empoderados por el Espíritu Santo. Entonces se da cuenta cómo, además de los 12, habían también 70. Una cosa es ser apóstol, otra forma, pues el Señor formó a miles, a muchas personas, tanto así que envió a 70. Entonces envió a 70, escogió a 12 y en el aposento alto habían 120 que recorrieron el mundo predicando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Qué pasó? Hombre, en el transcurso de la historia, después de los apóstoles, después de la muerte del último apóstol Juan, por allá del año 98, 99, de la era de Cristo, los que ellos formaron, yendo a la historia de la iglesia, dijeron: no queremos llamarnos más apóstoles. Ellos fueron los padres de la iglesia. No queremos llamarnos más apóstoles porque queremos dejar ese honor a los santos hombres de Dios, nuestros padres que nos formaron, darle el honor. Seremos llamados obispos. Eso no fue una orden de Dios, eso fue una medida que tomó el hombre de Dios en aquel entonces. Pues Dios no le dijo que lo hicieran. Hoy Dios está restaurando, está retomando el ministerio apostólico. ¿Por qué? Porque es necesario, de acuerdo a las Escrituras, en Efesios 4:11, que trabajen los 5 ministerios que el Señor ha escogido para hacer el trabajo al interior de la congregación. Vamos a leer Efesios, gloria a Dios, 4:11, que dice la palabra de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor escogió 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Posteriormente, cuando la iglesia fue creciendo, escogieron diáconos y escogieron obispos, y así sucesivamente. La iglesia tiene 5 ministerios. ¿Para qué son los 5 ministerios? Vamos a leerlo en Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra. La iglesia necesita ser perfecta. Esto no lo logra un solo pastor, o lo logra el evangelista por aparte, o lo logra el ministerio, el maestro por aparte. No, porque como dice el apóstol, no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser boca. Amén. El cuerpo humano está real y perfectamente formado, que necesita de todos los órganos y sentidos y el cuerpo para perfeccionar perfectamente. La iglesia, el cuerpo de Cristo, necesita trabajar perfectamente y perfeccionar a los santos. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién logra eso? Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Hoy en día algunos trabajan solos, son Superman y quieren hacer todas las cosas. Esa iglesia es imperfecta. Amén. ¿Qué más dice la palabra? Para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, necesita ser edificada, es decir, necesita trascender, necesita crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Ir creciendo en el espíritu, en el conocimiento, en lo sobrenatural de Dios. Amén. Esto no lo hace solamente una sola persona o un solo ministro. Hasta que todos lleguemos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto a la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso es importante poner en práctica los 5 ministerios. Pero fíjese usted, amados hermanos, en Efesios 2:20 dice la palabra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Si la iglesia no tiene apóstoles y profetas, ¿cómo va a ser edificada? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, enseñando a Jesucristo. ¿Quién? Apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas, el Antiguo y Nuevo Testamento. Apóstoles y profetas, ministros de Dios, quienes reciben revelación para enseñar y predicar a Jesús el Cristo. Amados hermanos, los invito a ser edificados. Los apóstoles son quienes reciben junto con los profetas la revelación que luego es llevada a la iglesia para que los maestros y pastores le enseñen a la congregación misma. Tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Efesios 3:5, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Yo soy pastor, entonces tú recibes toda la revelación. Yo soy maestro, tú recibes toda la revelación. No, se necesitan los 5 ministerios, hermanos, para trabajar en conjunto, en equipo, para hacer la obra de Dios. Démosle gracias a Dios por todas estas cosas que el Señor nos está mostrando, nos está revelando. Se necesitan 5 ministerios para trabajar en conjunto para la iglesia de Dios. Amados, el Señor es grande, es bueno. ¿Hubo más apóstoles? Pues sí, ya se los nombré. En la historia de la iglesia hubo muchos apóstoles. Amén. Pablo, Bernabé, Sila, Apolos, Lucas, el médico que escribió el Evangelio, Marcos, Timoteo. Fueron apóstoles, discípulos que se formaron al pie de los apóstoles y ellos fueron sucesores en el ministerio apostólico. Así que, amados hermanos, los invito. El Señor está llamando hoy apóstoles. El Señor está haciendo apóstoles. Pero se necesita tener un corazón dispuesto para recibir el ministerio apostólico. Que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Démosle gracias y gloria al Todopoderoso. Y ya volveremos con una nueva enseñanza. Amén, amén y amén.